El 2023 se está convirtiendo para México el inicio de una nueva etapa de conectividad ferroviaria de pasajeros, con dos proyectos prioritarios en el sur-sureste del país que están a punto de inaugurarse a partir de diciembre del presente año, que son el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, la primera parte del tren El Insurgente ya está en operación, mientras que la línea 4 del tren ligero de Guadalajara y las 3 nuevas líneas del Metrorrey están en construcción. Por su parte, el tren eléctrico de Campeche y el tren ligero o tranvía de Martín Carrera a Tepexpan en Estado de México se encuentran en estudios técnicos. Por lo que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño Lara, informó el nuevo proyecto ferroviario que está siendo impulsado por el gobierno e iniciativa privada, el cual contempla la construcción del tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz, usando la infraestructura del tren de carga y el derecho de vía existente en la ruta. De acuerdo con el funcionario, se les pidió a las concesionarias que contemplen en sus planes de negocios un nuevo servicio de pasajeros en varias rutas, siendo una de ellas México-Puebla-Veracruz, que contempla un periodo de 3 años para su construcción y puesta en operación, por lo que a más tardar el 15 de enero del 2024 se presentarán las propuestas del plan de negocios. El ferrocarril da vertiginosa velocidad al desarrollo industrial. Es el transporte que acorta distancias, reduce los tiempos de traslado de mercancías y de personas, une la ciudad al campo, integra a las naciones. A lo largo de la historia de nuestro país, los ferrocarriles han sido uno de los transportes más efectivos en el traslado de mercancías, materias primas, hasta diversos tipos de carga y volumen. Los caminos de hierro se transforman en una red de comunicación y de progreso que une a las diversas regiones del país. En 1837 y 1842 se otorgaron las 2 primeras concesiones ferroviarias para conectar el centro del país con el estado de Veracruz. En 1850 se inauguró el primer tramo que corría de Veracruz a El Molino, Oaxaca, con 11.5 kilómetros de longitud, y entró en operación la primera locomotora, la Veracruzana. El proyecto del ferrocarril fue creciendo y más concesiones fueron otorgadas, como sucedió con Antonio Escandón, a quien se le otorgó el privilegio de continuar con el proyecto inicial de unir al puerto de Veracruz con la capital de la República, y en agosto de 1857 se acompañó del presidente Comonfort en la inauguración del tramo México a la Villa. En 1863, México ya contaba con 41 kilómetros de vías férreas en operación y 6 años después fue inaugurado el tramo México-Puebla. En 1873, Sebastián Lerdo de Tejada inauguró la línea ferroviaria México-Veracruz, el proyecto de transporte más grande de su época. La entrada en operación del ferrocarril representó grandes beneficios para la sociedad en el traslado de bienes. Por ello, en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó las acciones de Ferrocarriles Nacionales de México, que aún estaba en poder de la iniciativa privada, e impulsó la construcción de líneas férreas estratégicas con el propósito de lograr la integración del país. Entre 1970 y 1990 se logró la integración total del sistema ferroviario en la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, quien ejecutó diversos programas y acciones que le permitieron modernizar la red ferroviaria en cuanto a su infraestructura. En 1996, la obra Puente Pensil-Atoyac recibió por parte del gobierno danés el Premio Brunel, galardón que reconoce las mejores obras de infraestructura e ingeniería y diseño paisajístico y medioambiental. Hoy en día se cuenta con más de 23.000 kilómetros de vías férreas que operan en 29 de los 32 estados del país. En este año 2023, finalmente se ve visualizado el proyecto histórico El Insurgente, con la puesta en marcha del primer tramo de Sinacantepec a Lerma. El ferrocarril es y seguirá siendo un transporte que aporta múltiples beneficios al país y su población en materia turística, industrial y comercial. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Han hecho algún estudio? Sí, por eso el presidente en las conferencias de prensa ha referido y ya le pedimos a las empresas concesionarias que contemplen en sus planes de negocios un nuevo servicio de pasajeros en varias rutas. Una de ellas es México-Puebla-Veracruz. ¿Y en cuánto tiempo estaría listo al menos el proyecto? Tienen que presentar esa propuesta. ¿Es el proyecto ejecutivo? No, es una propuesta de plan de negocios. ¿Y cuándo más o menos echaría a andar o cómo serían los tiempos? Serían unos 3 años para poder construirlo y ponerlo en operación. Estaríamos hablando que a mitades del próximo sexenio estaría listo. Muchas gracias.
Cabe mencionar que las empresas TM Sourcing y Americo Railways iniciaron los estudios para conceptualizar, diseñar, crear el concepto operativo, establecer los modelos asociativos, construir, operar y mantener el tren El Poblano, el cual consiste en conectar Puebla con la Ciudad de México en un trayecto de entre 1 hora 20 minutos a 2 horas, con trenes que viajen a una velocidad máxima de 160 a 180 kilómetros por hora. Por el momento no se ha mencionado si TM Sourcing y Americo Railways forman parte del proyecto El Tren de Pasajeros México-Puebla-Veracruz, ya que su propuesta toma como referencia la infraestructura del tren de carga y el derecho de vía existente en la ruta. Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano propuso a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala la construcción de un sistema de transporte eléctrico, denominado Tren Ligero Metropolitano Puebla-Tlaxcala, para conectar 19 municipios entre ambas entidades para el beneficio de 3.2 millones de habitantes en la región. De acuerdo con la propuesta de la SEDATU, se pueden utilizar vehículos articulados de 6 u 8 ejes con una longitud total de 35 metros con plataformas para abordar a nivel, con velocidades máximas entre 70 y 80 kilómetros por hora, para tener un volumen de pasajeros de 200.000 personas por hora por cada sentido. En el proyecto se contemplaron 4 líneas para abastecer el tren ligero. La primera irá de Puebla capital a Apizaco, la segunda de Puebla a San Martín Texmelucan, la tercera correrá por todo el periférico ecológico y la cuarta de Puebla a Atlixco. Esta propuesta del tren ligero es un proyecto a mediano plazo y podrá desarrollarse entre los años 2026 y 2031. Asimismo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó a finales de septiembre del 2023 que hay 10 proyectos en Oaxaca que iniciarán sus procesos de desarrollo en cuanto a estudios y proyecto ejecutivo, con la finalidad de que en la próxima administración federal se puedan construir. Siendo una de ellas la rehabilitación de las vías del tren de pasajeros México-Oaxaca, en donde se usará la infraestructura del tren de carga y el derecho de vía existente en la ruta, con lo que tendrá que atravesar por Puebla, convirtiéndose en la principal entidad en tener proyectos de trenes de pasajeros en los próximos años. Ante la oportunidad de que México vuelva a reactivar la conectividad ferroviaria de pasajeros en todo el territorio nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el 20 de noviembre del presente año, que es Día de la Revolución Mexicana, emitirá un decreto para poder usar las concesiones de trenes de carga y hacer uso del servicio de trenes de pasajeros, ya que cuando se realizaron las concesiones del uso de carga de las vías de los ferrocarriles nacionales a las empresas, se suscribió una cláusula que implica que el Estado mexicano puede hacer uso de las vías para trenes de pasajeros, con lo que legalmente se cuenta con más de 20.000 kilómetros de vías férreas para tal motivo. Sin embargo, el gobierno federal les propuso a las empresas que tienen la concesión de dichas rutas ferroviarias que inviertan en la modernización, electrificación e infraestructura para los trenes de pasajeros, por lo que dichas propuestas se darán a conocer en enero del 2024, pero si las empresas deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros, el Estado mexicano va a tomar la decisión de iniciar un programa para hacer uso de las rutas ferroviarias. Entonces, yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros. Más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho
a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad, primero, de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Inclusive ya se enviaron cartas a los concesionarios invitándolos a que vayan preparando sus proyectos, considerando de que como ellos tienen la concesión de los trenes de carga, que puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros. Si se comprometen a prestar este servicio. ¿Cuántos son y más o menos qué tiempo razonable podría darse para estos Pues concesionarios? yo creo que para enero ya sabemos. Por eso lo quiero hacer pronto, para que en enero ya sepamos si hay interés o no y nos dé tiempo de tomar una decisión. ¿Cuántos concesionarios hay actualmente aproximadamente? ¿Cuántos concesionarios hay actualmente más o menos? Grandes 3. Nada más que para la entrega de las concesiones hay 2 opciones. Una, el que se convoque a otros empresarios que quieran y se les dé la concesión para convivir en el uso de las vías. También, de acuerdo a la ley, tienen prioridad los trenes de pasajeros. También que se sepa eso. Los horarios para trenes de pasajeros. Si no se decide eso, entonces puede ser el Estado directamente. ¿Cómo se va a administrar el Tren Maya? ¿Cómo se va a administrar el Tren del Istmo? Entonces, ¿qué ventajas tenemos pensando en el transporte hacia el futuro? Pues que se tienen todos los derechos de vía. Ya no hay que abrir ningún tramo. No hay que afectar ninguna zona de humedales. Ya es por donde han pasado los ferrocarriles desde hace más de 100 años, porque el primer ferrocarril, decía yo, fue el de la Ciudad de México a Veracruz, son 600 kilómetros, pero luego con Porfirio Díaz se dieron todas las concesiones, más de 20,000 kilómetros. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet
te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.